Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que va a hacer que muchos de ustedes, y especialmente los fans de la serie, Senkalcam, salten de sus asientos. Así es, hoy vamos a hablar de un secreto que al parecer ya no es tan secreto, o al menos, no para nosotros. Vamos a desgranar todo lo que se está diciendo sobre el supuesto romance secreto entre Ander Cell y Kerem Bürsin, y esas pilladas en una fuga romántica que están dando mucho de qué hablar. ¿Están listos para sumergirse en este torbellino de rumores y supuestas pruebas? Si es así, asegúrense de tener su bebida favorita a mano, porque esto se pone interesante. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante tema, si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de asterisco suscribirse. No querrán perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta historia que parece sacada de una telenovela turca, pero que al parecer, está sucediendo en la vida real? La noticia salta como una chispa y como siempre nosotros estamos aquí para analizarla, para ver qué hay de cierto y qué podría ser solo imaginación colectiva. Se habla de Ander Cell y Kerem Bürsin, quienes ya nos conquistaron a todos con su increíble química en pantalla como Eda y Serkan. Y es que seamos sinceros, su conexión era tan palpable, tan real, que para muchos de nosotros, la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó bastante. Y parece que esa conexión no se quedó solo en el set de grabación. Las redes sociales han explotado con rumores de que estos dos tortolitos, que durante tanto tiempo se mantuvieron en la más estricta discreción, habrían sido vistos juntos en lo que muchos ya tildan como una fuga romántica. ¿Una fuga? Ya de por sí suena emocionante, ¿no creen? Los detalles que están saliendo a la luz son realmente intrigantes. Al parecer, las primeras pistas de esta supuesta relación secreta comenzaron a aparecer hace unos meses. Si recuerdan, hubo una época en la que ambos actores se dejaron de seguir en Instagram, lo que desató un sinfín de teorías y especulaciones. ¿Era una pelea? ¿Una estrategia para despistar? Nadie lo sabía con certeza. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Poco a poco y de manera muy sutil al principio, empezaron a surgir pequeñas coincidencias, pequeñas migas de pan digitales que nos llevaron a pensar que tal vez, solo tal vez, había algo más entre ellos. Por ejemplo, muchos fans notaron que compartían publicaciones de lugares muy similares o incluso que utilizaban la misma ropa o accesorios en momentos distintos. Al principio podía parecer casualidad, pero cuando estas coincidencias se acumulan, es difícil no empezar a ver un patrón. Y es que cuando dos personas tienen una conexión tan fuerte, a menudo sus vidas empiezan a reflejarse mutuamente, ¿no les parece? La gente empezaba a hacer capturas de pantalla, a crear collages, a analizar cada detalle de sus historias de Instagram, y los rumores empezaron a tomar fuerza. Pero lo que realmente hizo que esta historia explotara fue la supuesta fuga romántica. Según varios portales de noticias y testimonios de personas que dicen haberlos visto, Ande y Kerem habrían sido captados juntos en un viaje secreto. Y no cualquier viaje, sino uno que se habría llevado a cabo en medio de sus apretadas agendas de trabajo y de manera muy discreta, intentando evitar a toda costa el ojo público. Se habla de destinos exóticos, de escapadas improvisadas, de momentos de intimidad lejos de los flashes y de los murmullos de la prensa. Las imágenes, aunque no siempre son totalmente claras o definitivas, son las que alimentan la fantasía. Se rumorea que fueron vistos en aeropuertos, en hoteles de lujo, o simplemente disfrutando de tiempo juntos en lugares donde podían pasar desapercibidos. Y es que, para ser honestos, la presión de ser figuras públicas tan queridas y seguidas tiene que ser inmensa. Si realmente están intentando mantener una relación, es totalmente comprensible que busquen la privacidad para poder vivirla sin tanta interferencia. Lo fascinante de todo esto es la forma en que los fans reaccionan. Por un lado, hay una enorme alegría y emoción. Millones de personas que amaron la pareja en la serie desean fervientemente que su amor sea real. Ven en ellos una conexión genuina, una pareja ideal, y quieren verlos felices, tanto en pantalla como en la vida real. Se alegran de cada indicio, de cada pequeña confirmación, y celebran cada paso que parece acercarlos más. Pero por otro lado, también está la expectación. ¿Cuándo lo harán oficial? ¿Qué dirán? La gente está ansiosa por escuchar de ellos mismos, por tener la confirmación directa que ponga fin a todas las especulaciones. Y claro, no faltan los que critican, los que opinan sobre su vida privada, los que juzgan sus acciones.
Es parte del juego cuando eres una figura pública, supongo, pero es importante recordar que al final del día, son personas con sus propias vidas y sus propias decisiones. Ahora analicemos un poco más a fondo qué podría haber llevado a que estos rumores florecieran con tanta fuerza. Como mencioné antes, su química en Senkalkam fue legendaria. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas, la dulzura de sus momentos románticos, todo eso hizo que miles de espectadores se enamoraran no solo de la historia, sino de ellos como pareja. Y cuando esa magia traspasa la pantalla, es difícil para el público dejar de fantasear. Además, ambos son personas increíblemente carismáticas y atractivas. Anne Ercel es conocida por su belleza y su talento, y Kerem Bürsin tiene ese aire de galán con un toque de misterio que a muchos les encanta. Juntos formaban una pareja visualmente impactante y esa combinación de factores hizo que los fans invirtieran emocionalmente en su potencial relación. Los viajes, cuando se producen en circunstancias que sugieren discreción, son, por supuesto, la prueba más fuerte que los fans buscan. Si bien no hay fotos nítidas y oficiales de ellos tomados de la mano paseando por la playa, las coincidencias de vuelos, los hoteles reservados bajo seudónimos o los avistamientos fugaces en lugares apartados son suficiente combustible para la especulación. Y es que en la era digital, la información se propaga a la velocidad de la luz, y los fans son detectives muy diligentes. Además de todo esto, hay que considerar el contexto cultural. En muchas partes del mundo, y especialmente en Turquía, las relaciones de celebridades son de gran interés público. Las parejas populares a menudo se convierten en modelos a seguir o en tema de conversación constante, lo que añade una capa adicional de presión y escrutinio. Pero, ¿qué significa todo esto para Hande y Kerem? Si realmente están juntos, es probable que estén lidiando con el desafío de equilibrar su vida personal con sus carreras. Mantener una relación en secreto, especialmente cuando la atención es tan intensa, puede ser agotador. Sin embargo, también puede ser una forma de proteger su vínculo, de permitir que florezca de manera auténtica sin la presión externa. Y aunque no tengamos la confirmación oficial, la verdad es que la posibilidad de que Hande y Kerem estén viviendo un romance secreto es emocionante para muchos. Nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio de la vorágine de la fama. Y nos da a todos un poco de ese encanto de cuento de hadas que tanto nos gusta. En resumen, lo que hemos visto es una acumulación de indicios, coincidencias y rumores que apuntan hacia una relación secreta entre Hande Ercel y Kerem Bürsin. Desde las sutiles pistas en redes sociales hasta los supuestos avistamientos en fugas románticas, la historia ha capturado la imaginación de miles de fans. La química que mostraron en Senkalkam ha sentado las bases para esta expectativa, y ahora, los rumores de su relación en la vida real solo añaden más leña al fuego. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Si tienen alguna opinión sobre este tema, si creen que hay algo más que debamos considerar, no duden en dejarlo en la sección de *comentarios de abajo. Me encanta leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado el contenido, por favor, no olviden darle un buen *me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Hande, Kerem o de la serie. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.